Saludos y muy buenos días desde el Ayuntamiento de Elche en este 6 de diciembre, Día de la Constitución Española, que Teleelch retransmitirá este acto institucional desde el Salón de Plenos Municipal. Un acto que, como ocurrió con el 9 de octubre, el Día de la Comunidad Valenciana, se otorgarán desde el Ayuntamiento las máximas distinciones de la ciudad, tanto el Ram d'Or como la medalla de plata del Bimilenari, a personas, a entidades y a colectivos que representan los valores de la Carta Magna, aprobada en 1978 por los españoles y que este año cumple 44 años de vida. Un acto que será bien diferente al del año pasado, porque ya estará libre de restricciones por la pandemia. Como decimos, un acto que comenzará en apenas unos minutos, a las 12:30, en directo, recordamos, desde esta casa, desde Teleelch, donde se entregará ese Ram d'Or al catedrático de Derecho Civil, Lorenzo Prats, ya que él será el encargado de versar la conferencia magistral del derecho fundamental de la vivienda. También se otorgarán las medallas de plata del Bimilenari, como decimos, a personas, colectivos y entidades, de una forma para reconocer ese trabajo y esa labor que hacen por el municipio a lo largo de todo el año. Entre esos premiados con la medalla de plata del Bimilenari está la magistrada de la Audiencia Provincial de Alicante y exdecana de los jueces, María José Boix, también el comedor social Al Tawfiq, por esa labor hacia los más desfavorecidos de nuestro municipio. También al investigador y cosmólogo ilicitano Iván Agulló, por su trayectoria profesional en el campo de la física teórica. También se reconocerá a la empresa familiar La Almazara El Tendre, fundada en 1839, por saber innovar, pero a la vez que respetar esa tradición de una empresa de más de 100 años de vida. La medalla de plata también se concederá al periodista deportivo y al escritor Santiago Gambín, también a nuestro compañero y hombre del tiempo, Vicente Bordonado, por haber sabido transmitir esa actividad y esas tradiciones de nuestro Camp d'Elch. La medalla de plata también se entregarán a otras entidades y otras asociaciones de la ciudad. Por ejemplo, también ese proyecto Convielch para reducir el fracaso escolar en las aulas, a la Fundación Secretariado Gitano, que año tras año trabaja para luchar contra esas barreras sociales y en favor de la etnia gitana. También a la Asociación de Mujeres y Familias del Camp d'Elch, AMFAR, por seguir transmitiendo esos valores de la mujer en el sector agrario y en el Camp d'Elch, y también a nuestro Instituto Joanot Martorell, por esa labor educativa durante todos estos años de vida y también por ese trabajo en favor de la multiculturalidad en las aulas. Un acto que, como decimos, se celebrará en pocos minutos desde el Salón de Plenos del Ayuntamiento. Un acto que arrancará a las 12:30 con ese himno de Elche, también con el discurso de nuestro alcalde, Carlos González, esa conferencia magistral a cargo del catedrático de Derecho Civil, Lorenzo Prats, sobre el derecho fundamental de la vivienda. También se entregarán esas distinciones tanto del Ram d'Or como de la medalla de plata del Bimilenari, y el acto finalizará con el himno de España. Un acto, como decimos, con total normalidad, ya libre de esas restricciones por la pandemia, y que Teleelch, esta casa, retransmitirá a partir de las 12:30 en apenas unos minutos. Pues antes de este inicio del acto del Día de la Constitución, que esta casa retransmitirá a partir de las 12:30, en directo en apenas unos minutos hablamos con algunos de los protagonistas. Uno de ellos, el catedrático Lorenzo Prats, catedrático de Derecho Civil, que recibirá ese Ram d'Or tras esa conferencia magistral sobre el derecho fundamental a la vivienda. Primero de todo, enhorabuena por ese Ram d'Or. Muchísimas gracias. Me imagino que como ilicitano, un honor recibir esta máxima distinción de su ciudad. Sin duda, un enorme honor. La verdad es que sí, un reconocimiento después de tantos años
que he trabajado fuera de la ciudad, aunque siempre, en vacaciones, fines de semana, vuelvo porque aquí se encuentran evidentemente mis raíces. Una conferencia, como decimos, magistral sobre el derecho a la vivienda. ¿De qué va a tratar o qué va a versar? ¿Cuáles son esos puntos principales? Es uno de los problemas, a mi modo de ver, más importantes que en esta actualidad deben ser resueltos. En las Cortes se está tramitando un proyecto de ley, el proyecto de ley del derecho a la vivienda. En el fondo significa atribuir a los ciudadanos que lo necesiten la posibilidad de exigir a las administraciones públicas, a los poderes públicos, que cuando precisen el uso de una vivienda digna y adecuada, tengan el deber, los poderes públicos, de ofrecerles una solución habitacional. Esta es la clave de la conferencia, pero es la clave del problema tan importante para nuestro Estado de Derecho y social que se está dirimiendo, resolviendo en este momento en las Cortes Generales. Yo espero que el proyecto de ley esté aprobado como ley antes del verano próximo y que a partir de ese momento seamos como sociedad una sociedad mucho más fuerte y comprometida con aquellos que precisan apoyo de todos. Y además, ¿cree necesario esa reforma de la Constitución en esos apartados, por ejemplo, de ese derecho civil? No es precisa la reforma de la Constitución, basta simplemente la aprobación de esta ley. Esta ley tiene su fundamento en aquellos tratados y convenios internacionales que España ha suscrito desde la entrada en vigor de la Constitución e incluso antes, en los que se reconoce el derecho a la vivienda como un derecho humano y fundamental. Luego, la Constitución ha resultado completada por la incorporación de España a ese ámbito, a ese conjunto de normas internacionales.
A continuación, tomará la palabra el alcalde de Elche, don Carlos González Serna. Autoridades, señoras y señores, amigos y amigas, muy buenos días. Gracias, en primer lugar, por acompañarnos y por dar sentido, con su presencia, a este solemne acto institucional en el que celebramos el 44º aniversario de la ratificación en referéndum de la Constitución, aquel ya lejano 6 de diciembre de 1978. Agradecemos en especial la presencia entre nosotros de don Lorenzo Prats Alventosa, que es el ilicitano encargado de pronunciar en el día de hoy la conferencia central de esta conmemoración. Antes de invitar a tomar la palabra a nuestro insigne jurista y amigo, el señor Prats Alventosa, compartiré con todos ustedes una reflexión a propósito de esta importante celebración. Señoras y señores, en estos 44 años de vigencia de la Constitución, España ha experimentado una transformación profunda que resulta ejemplar y única a escala mundial. En este periodo, el nuestro ha pasado de ser un país empobrecido y aislado a ser un país próspero y abierto, dotado de un tejido productivo moderno y de un estado de bienestar robusto que nos han permitido alcanzar o incluso superar en numerosos indicadores a la media de los países de la Unión Europea. Por ejemplo, en materia económica, los avances han sido más que notables. Entre 1978 y la actualidad nos hemos convertido en la cuarta economía más grande de la Unión Europea. Nuestra renta por habitante se ha multiplicado por 6 y nuestra tasa de empleo ha aumentado más de 20 puntos. Contamos con una economía innovadora y competitiva, cada día más internacionalizada y exportadora. Y nuestras empresas han convertido a España en un referente mundial en sectores como el turismo y también una referencia en la construcción, el transporte, energías renovables, agroalimentación, banca o incluso moda. La formación de nuestro capital humano también ha experimentado una mejora inmensa. Desde la aprobación de la Constitución, el abandono escolar ha caído del 70% al 16% y la proporción de personas con educación superior, universitaria o formación profesional ha aumentado del 16 al 47%. Y gracias a ello, las competencias de nuestra población han mejorado de forma ostensible. Hemos sido también capaces de derrotar a la sinrazón y la barbarie terrorista que ha azotado al país durante casi medio siglo y que tanto dolor ha ocasionado. Sin concesiones y mediante la firmeza del Estado de Derecho y sus instrumentos, jueces y fiscales y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y desde la unidad de los demócratas. Hemos puesto en marcha una valiosa red de infraestructuras de transporte de primer nivel que contribuyen a mejorar notablemente nuestra competitividad. España cuenta hoy con la red de autopistas y autovías y de alta velocidad ferroviaria más amplia de Europa y una de las 10 mejores del mundo. Además, hemos construido un estado de bienestar robusto y moderno que nos ha dotado de una sanidad y una educación de calidad y de un sistema de pensiones sólido al tiempo que de ciudades seguras, amables y bien equipadas. En conclusión, aunque considero que no somos muchas veces conscientes de ello, quizá por ese gen un tanto cainita que todavía nos acompaña, en estas 4 décadas España se ha convertido en uno de los países más desarrollados del mundo. Este grado de progreso y prosperidad, a mi juicio, hubiera sido absolutamente impensable sin una transición ejemplar, sin nuestra Constitución y sin la consolidación de un Estado social y democrático de derecho que ha posibilitado
un grado de prosperidad y calidad de vida considerable, a la vez que la construcción de un estado de bienestar que no ha dejado de perfeccionarse desde la entrada en vigor de nuestra Carta Magna allá por 1978. Si me permiten la expresión, hemos protagonizado juntos un auténtico milagro democrático, político y cívico, máxime si atendemos a nuestra historia muchas veces convulsa y dramática. Por ello, en un día con tanta significación histórica y política para todos, y ante una coyuntura en la que no podemos desoír el debilitamiento de las democracias, tanto en Europa como en el mundo, por el auge de los populismos y de la antipolítica, quisiera ensalzar la relevancia de los valores políticos intrínsecos que alumbraron nuestro vigente ordenamiento constitucional. Valores que fueron el código de conducta de las Cortes Constituyentes, de los padres de la Constitución y de las formaciones políticas en aquel momento representadas en el Parlamento español. Valores que, en esencia, eran el diálogo, el consenso, el respeto político hacia el adversario, la moderación, la mesura, la responsabilidad y, desde luego, el rechazo a las actitudes maximalistas, al partidismo dogmático y a la polarización. Valores que inspiraron un debate público presidido por la tolerancia y la búsqueda de acuerdo entre partidos y líderes políticos que tenían posiciones políticas absolutamente antagónicas. Porque, recordarán, Carrillo y Fraga eran antagónicos, como también lo eran Suárez y González. Pero siendo antagónicos, huían del exabrupto, del insulto, del menosprecio y de la crispación. Y practicaban eso que es tan importante, que es la cultura del pacto hasta la extenuación. Y lo más importante, líderes que tenían asumidas la tolerancia mutua y la contención política que, a mi modo de ver, son una regla básica y fundamental de la democracia. Con esa forma de hacer política se desarrolló la compleja transición y de ese modo de entender las relaciones políticas se alumbró el pacto constitucional que nos ha traído hasta aquí, que nos ha traído hasta 2022. Pero, señoras y señores, la democracia, no lo digo yo, es una evidencia, la democracia es un sistema político frágil. Lo hemos podido comprobar recientemente en una de las democracias más antiguas del mundo. Recuerden las terribles escenas en el Capitolio tras las elecciones que desalojaron a Donald Trump del poder. Hace solo unos meses de ello. A mi juicio, la conclusión es que hay que cuidar la democracia, hay que protegerla y hay que defenderla, porque la mayor amenaza para la democracia es darla por hecha. Así pues, parafraseando una idea que leía hace unos días, cuidar la democracia es no dar como normal, aunque sea frecuente, el menosprecio, el insulto y la desconsideración. Cuidar la democracia es también cuidar las palabras con las que nombramos a los demás. Cuidar la democracia es evitar discursos cargados de odio, discursos que solo buscan destruir al adversario. Cuidar la democracia es recordar cada día que es el sistema político de la palabra, del diálogo, del acuerdo y del disenso sosegado y sereno. Cuidar la democracia, a mi modo de ver, es tener presente en cada momento que en política el fin no justifica los medios y que los atajos siempre son pan para hoy y hambre para mañana en términos democráticos. Cuidar la democracia es, en definitiva, conjugar el verbo respetar, respetar al adversario, respetar las instituciones y, en definitiva, respetar a los ciudadanos a los que todos representamos. Y, desde luego, el primer lugar en el que se ha de cuidar la democracia es precisamente en el Congreso de los Diputados, donde, como todos ustedes saben, se vive una insoportable e inadmisible clima de crispación y una tensión política máxima. Pero también en ámbitos políticos más cercanos, donde se replica esa misma estrategia plagada de innecesarios excesos verbales y gestuales. Así que sirva este acto solemne y de conmemoración
para llamar la atención sobre la importancia de la democracia, la necesidad de cuidarla cada día en todas las instituciones e invocar el valor del respeto, esa revolución del respeto que reclamó Fernando de los Ríos en las Cortes Constituyentes en 1931. Revolución del respeto, respeto en definitiva, como herramienta para frenar el descrédito de la política, la desafección y el desapego institucional, que a mi modo de ver son el cáncer de la democracia. Por último, señoras y señores, no puedo pasar por alto lo que supone para Europa y para España la invasión de Ucrania por Rusia. Precisamente por ello, quisiera que mis últimas palabras en el día de hoy sean para exaltar el valor de la paz y para exigir el fin de una guerra que dura ya más de 280 días. Un grito simbólico que sirva para mostrar que no somos indiferentes, que no somos indolentes ante la masacre abominable y ante el sufrimiento infinito que Putin está infringiendo al pueblo ucraniano. Un grito que sirva para manifestar nuestra solidaridad con las víctimas del horror y nuestro respaldo a la Unión Europea y sus Estados miembros en su apoyo y en su colaboración inquebrantable hacia Ucrania y con la política de estrictas sanciones con Rusia. Concluyo y quiero hacerlo una vez más proclamando el valor que tiene la Constitución para nuestra vida cotidiana, para nuestra convivencia, para la paz, el progreso y la prosperidad de la que hoy, afortunadamente, todos podemos disfrutar. Y, desde luego, invitando a todos y todas a cumplir nuestra Constitución y, como les decía antes, a cuidar nuestra democracia. ¡Viva la Constitución! ¡Viva España! ¡Viva Elche! Un instante más de su atención, porque, como saben, hoy tenemos el inmenso honor de contar con la presencia del profesor doctor Lorenzo Prats Alventosa, a quien agradezco con efusividad que haya aceptado el encargo de pronunciar la conferencia central de esta conmemoración. El profesor Prats Alventosa es catedrático de Derecho Civil en CUNEF Universidad, en el Colegio Universitario de Estudios Financieros de Madrid. También ha desarrollado su labor docente en la Universidad Autónoma de Barcelona, en la Universidad Complutense, en la de Cantabria y también en la Universidad de Valencia. Ejerce como abogado desde 1986 y actualmente es árbitro de la Corte Española de Arbitraje y vocal permanente de la Comisión General de Codificación del Ministerio de Justicia, entre otros importantes organismos de los que también forma parte. El doctor Prats Alventosa ha desarrollado una actividad investigadora muy relevante en diversos campos del derecho, especialmente en materia de derecho civil, de derecho del consumo, leyes concursales, mediación y acuerdos extrajudiciales y también comercio electrónico, contenidos digitales, entre otras relevantes cuestiones. Asimismo, es miembro de asociaciones y fundaciones de relevancia y prestigio internacional como el Club Español del Arbitraje, la Cámara Internacional de Comercio, la Corte del Arbitraje Internacional de Londres o el Grupo de Magistrados Europeos por la Mediación. Con una formación de carácter internacional en las universidades de Valencia, Bolonia, Cambridge y Chicago, cuenta con una experiencia muy destacada como representante del Gobierno de España en el Comité de Derecho Civil del Consejo de la Unión Europea y en la Red de Expertos Nacionales en Derecho Contractual Europeo de la Comisión de la Unión Europea. Junto a todo ello, también es destacable que ha formado parte de los gabinetes de los ministros de Justicia del Gobierno de España entre los años 2004 a 2007.
En definitiva, como pueden comprobar, una autoridad, una auténtica autoridad en el campo del derecho que nos hace sentirnos verdaderamente orgullosos por su presencia entre nosotros en este día tan importante para toda la sociedad, compartiendo su visión sobre la Constitución con su conferencia El derecho fundamental a la vivienda. Es un privilegio contar con su punto de vista y sus reflexiones. Estoy seguro de que su aportación será de gran interés para todos ustedes, para todos nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Lorenzo, por favor, tienes la palabra. Senyor alcalde, benvolgut Carles, senyors regidors, autoritats, familiars, amics, ciutadans d'Elx, saluts, honor i salvament, com diu tant l'apòstol quan es dirigeix a l'inici del misteri amb el seu cant. Moltes gràcies, l'honorat sóc jo. Començaré amb el meu parlament, i ho faré en castellà, encara que la meva llengua, la nostra llengua, és sempre constant en la meva comunicació ordinària. El títol de la meva intervenció es El derecho fundamental a la vivienda. El artículo 1 de nuestra Constitución proclama en primer término que España se constituye en un Estado social, pero también un Estado de derecho, un Estado democrático. Les invito a que fijen la atención en el primero de los calificativos, social. Con este calificativo, la Constitución señala la relevancia que para ella tiene el hecho social, la sociedad, es decir, nosotros, los ciudadanos y nuestros problemas vitales. Tanto es así que fija como punto cardinal del rumbo de la acción del Estado, de sus poderes y su derecho, el hecho social. Ha de reconocerse a Lorenz von Stein, que vivió entre los años 1815 y 1890, la autoría de la expresión Estado social y la construcción de su concepto. Con ella pretendió ampliar las típicas funciones del Estado liberal, garantizar la libertad, la propiedad, la igualdad y la seguridad jurídica para lograr una sociedad más integrada y justa y superar el modelo del Estado representativo liberal que suponía la separación entre el Estado y la sociedad. La Ley Fundamental de Bonn de 1949 fue el primer texto europeo de su rango que atribuyó al Estado el carácter de social, pero por la influencia del pensamiento y la obra de Hermann Heller, Teoría del Estado, al sintagma se añadió de derecho. Desde entonces, las constituciones que se aprobaron con posterioridad y que tuvieron por referente la citada ley fundamental, entre ellas, evidentemente, la nuestra, se han referido a la forma de Estado que ordenan como Estado social de derecho. El artículo primero de nuestra Constitución dice a continuación que el Estado propugna, que es tanto como decir que defiende, como valores superiores de su ordenamiento jurídico, es decir, como razones categóricas frente a cualesquiera intereses, la libertad, la justicia y el pluralismo político. Lo que supone que tanto el propio texto fundamental como el conjunto de leyes que se han aprobado y que se aprobarán en el futuro, como todos los reglamentos que en su ejecución dicte el Poder Ejecutivo o todas las sentencias que interpreten las leyes y los reglamentos para aplicarlos a los conflictos que hayan de resolver, deberán defender o amparar, propugnar los valores superiores, entre los que en este momento interesa destacar la justicia. El ordenamiento jurídico de un Estado social debe ampararla, lo que implica que sus reglas y soluciones no solo han de tender a ella, sino que además han de percibirse por la sociedad como justa, pues mediante tales reglas se resolverán sus conflictos y necesidades y así se administrará justicia social. Dijo von Stein,
El Estado debe crear las condiciones que el individuo ya no puede procurarse por su propia fuerza en el ordenamiento social dado para ascender de la clase inferior a la superior. En consecuencia, la actividad en todo caso del Estado, en todo caso respetuosa con el principio de autodeterminación personal, deberá comenzar solo cuando la fuerza del individuo sea incapaz de hacer realidad ese propósito. Pues, sigue diciendo Stein, la falta de condiciones materiales en la existencia personal da lugar a la penuria, que es la manifestación tanto de la incapacidad del individuo para defenderse por sí mismo como su falta de libertad. Por tanto, la eliminación de la penuria que padezca el individuo ha de ser asumida como una tarea de toda la comunidad y, por tanto, del Estado, dado que representa la armonía entera de los intereses de todos, pues es condición previa para el desarrollo de la sociedad. Por ello, concluía von Stein que el Estado deberá actuar para procurar armonía o, por el contrario, él mismo se irá a pique por carecer de esta capacidad. Pues vaticinaba: cuando el Estado no es apto para cumplir su función social suprema, que no radica en someter unos intereses a otros, sino en resolver armoniosamente sus conflictos, las fuerzas físicas entran en pugna y la guerra civil aniquila el bienestar de todos y al Estado mismo también. El eco de las ideas de von Stein atravesó el siglo XX, amplificado ese eco por la penuria y la pobreza que trajo a los europeos tal siglo durante su primera mitad. Los riesgos vaticinados por von Stein se habían materializado y el horror de la realidad desgraciadamente vivida fue la prueba de su acierto y de la convicción de la necesidad de su corrección. Las constituciones posteriores a la Segunda Guerra Mundial fueron reflejo de tal pensamiento y de su lamentable confirmación. Por ello, en primer término, optaron por calificar la forma de sus estados como social. Nuestro constituyente no fue ajeno ni a la anterior doctrina ni a sus posteriores desarrollos, tanto teóricos como prácticos. Así lo expresó en su artículo primero, pero no solo, pues dedicó el capítulo tercero de su título primero a los principios rectores de la política social y económica, principios que tienen por finalidad concretar y ordenar cómo han de actuar los poderes públicos de un Estado social para procurar que el Estado cumpla o realice sus fines y, por tanto, aquello que la sociedad espera de él, sin olvidar que las normas que forman parte de su ordenamiento, a las que quedan sujetos todos los poderes públicos, expresarán en sus mandatos y reglas los valores superiores de libertad y de justicia. Entre los principios rectores de la política social, el artículo 47 de la Constitución enuncia: todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Es así, la norma fundamental afirma que disfrutar de una vivienda es una de las condiciones materiales necesarias para la existencia personal de un ciudadano en nuestro Estado social, lo que supone que nuestra Constitución considera que cuando un ciudadano no pueda proporcionarse tal disfrute, se asoma al lamentable estado de penuria y peligroso estado de penuria. Situación que pone en evidencia el límite de su autodeterminación personal y que, de otro lado, implica que a partir de tal momento los poderes públicos han de actuar, porque su actuación se articula constitucionalmente con base en este principio rector de la política social. Por ello, el artículo 47, a continuación, dice: los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacerse efectivo este derecho. Ha de recordarse, cuando algún ciudadano no pueda atender por sí mismo esta necesidad básica, que es habitar en una vivienda digna y adecuada. El uso por el artículo 47 del sustantivo derecho
ha dado lugar a criterios dispares respecto del sentido que haya de darse al término. En esta controversia, el criterio sistemático de interpretación es premisa fundamental de una de las posiciones doctrinales mayoritarias, de acuerdo con la cual, y según la interpretación sistemática, como en el capítulo 3 del título 1 de la Constitución, donde se encuentra ubicado el artículo 47, se contienen en ese capítulo solo principios rectores de la política. En este capítulo, dice esta interpretación, no se contienen propiamente derechos subjetivos, sino principios de naturaleza meramente programática que sirven de orientación a la acción de los poderes públicos. De acuerdo con el anterior criterio, la sentencia del Tribunal Constitucional número 93 de 2015 dijo que el derecho a la vivienda digna, más que un derecho subjetivo, es un mandato a los poderes públicos autonómicos. Garantiza la posición jurídica del ciudadano que necesita un lugar donde vivir. Por tanto, y con base en esta interpretación, el ciudadano que necesite un lugar donde vivir no podría invocar el artículo 47 para exigir a los poderes públicos que promuevan las condiciones necesarias y establezcan las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, ni desde luego podrán exigir a tales poderes que le concedan el disfrute de una vivienda digna y adecuada. La segunda de las doctrinas, la doctrina más reciente, que interpreta el término y sentido del sustantivo derecho, concluye que sí cabe afirmar la existencia de un derecho subjetivo a exigir y disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Como argumento inicial, se sostiene que la calificación de este derecho tan solo como uno de los principios rectores de la política social, como consecuencia de su ubicación sistemática en la Constitución, quedó superada. Y quedó superada por efecto de la adhesión de España a determinados instrumentos internacionales en los que, además, es considerado como un derecho. Su carácter, por tanto, de derecho subjetivo provendría de tales instrumentos y no, por tanto, de la Constitución misma, que, de acuerdo con el artículo 96 de la propia norma fundamental, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno. Desde luego, el debate que se plantea no es un debate meramente doctrinal, sino fundamentalmente práctico. Pues si se considera que el derecho es un derecho subjetivo, supondrá, de un lado, que los ciudadanos podrán pedir a los poderes públicos que satisfagan su derecho y que les concedan, cuando lo precisen, el goce de una vivienda digna y adecuada, y que, en caso contrario, podrían pedir a los tribunales que se lo reconozcan y, consiguientemente, condenen a la administración competente para que les conceda el uso solicitado de una vivienda digna y adecuada. Y de otro, además, supone que el Estado y las comunidades autónomas, en el ámbito de sus competencias respectivas, deberán prever en sus presupuestos generales las partidas precisas para dar satisfacción a las eventuales peticiones de los ciudadanos que ejerzan su derecho, pues sólo así se realizará ciertamente el acceso a la vivienda de un nivel suficiente, como reclama la Carta Social Europea de 1961, revisada en 1996. El proyecto de ley por el derecho a la vivienda, que se encuentra en trámite parlamentario desde el pasado 2 de febrero, como puede deducirse de su título, adopta como premisa la segunda interpretación del sustantivo derecho. Lo considera como un derecho constitucional. Es un derecho que incide en el goce del contenido de otros derechos constitucionales declarados incluso como fundamentales, como por ejemplo los relativos a la integridad física y moral, a la intimidad personal y familiar, que guardan una relación estrecha con los valores de la calidad de vida y del libre desarrollo de la personalidad en sociedad, a que se refiere el artículo 10.1 de la norma fundamental. Además, el proyecto de ley incorpora una referencia al artículo 34, párrafo tercero de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que, si bien no reconoce directamente como derecho
no lo reconoce directamente como derecho, se refiere tangencialmente a él como derecho a una ayuda de vivienda para garantizar una existencia digna a todos aquellos que no dispongan de recursos suficientes. Y además, la exposición de motivos del proyecto de ley se refiere asimismo a la resolución del Parlamento Europeo de 21 de enero de 2021 sobre el acceso a una vivienda digna y asequible para todos. En esta resolución, el Parlamento Europeo pide a la Comisión y pide a los Estados miembros que se aseguren de que el derecho a una vivienda adecuada sea reconocido y ejecutable como un derecho humano fundamental, mediante disposiciones legislativas europeas y nacionales aplicables y que garanticen la igualdad de acceso para todos a una vivienda digna. Así, en el proyecto de ley se considera que el artículo 47 impone un deber que incumbe a todos los poderes públicos sin excepción, y con base en esta premisa expresa que la norma proyectada ha de entenderse en el contexto del cumplimiento por parte del Estado de la obligación que en el marco de sus competencias constitucionales le incumbe en la protección del derecho a acceder a una vivienda y a su disfrute. Pero no solo cabe considerar a este derecho como un derecho constitucional, ha de reconocérsele como un derecho fundamental. ¿Por qué? Porque el derecho que el proyecto de ley pretende configurar es un derecho que se reconoce para que se ejerza frente a los poderes públicos sin excepción, y para que éstos cumplan con su deber de facilitar a todo ciudadano que lo precise el uso de una vivienda digna y adecuada, con arreglo y cargo a fondos y recursos públicos, es decir, un derecho de los ciudadanos que sólo podrá satisfacerse por la actuación de los poderes públicos. El proyecto, como fundamento de la regulación de este derecho, invoca los instrumentos internacionales suscritos por España en los que se reconoce el derecho a la vivienda como derecho humano y fundamental. Pues tal y como establece el artículo 10, apartado segundo de la Constitución, resulta necesario interpretar las normas relativas a los derechos y libertades que la Constitución reconoce de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España. Precepto el artículo 10, apartado segundo de la Constitución, que, según ha considerado nuestro Tribunal Constitucional, recoge una directriz sobre el modo en que debe ser realizada la interpretación del título primero de la Constitución y contiene un criterio interpretativo aplicable a la exégesis de los preceptos constitucionales que tutelan los derechos fundamentales, lo que implica que el constituyente reconoció la coincidencia con el ámbito de valores e intereses que protegen los instrumentos internacionales a que remite, así como nuestra voluntad como nación de incorporarnos a un orden jurídico internacional que propugna la defensa y protección de los derechos humanos como base fundamental de la organización del Estado, como recuerda la sentencia número 91 de 2000 del Tribunal Constitucional. Así, en el proyecto se invocan los instrumentos de este orden jurídico internacional que atribuyen al denominado derecho a la vivienda el carácter de derecho fundamental. En concreto, el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 11, apartado primero del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los artículos 13, 16 y 19 de la Carta Social Europea de 1961, revisada en el año 1996, en cuya parte primera, apartado 31, se dice «Toda persona tiene derecho a la vivienda», y como concreción de este objetivo, en su artículo 38, primera, se previene que para garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la vivienda se comprometen los Estados parte a adoptar medidas destinadas a, primera, favorecer el acceso a la vivienda de un nivel suficiente. Los anteriores textos atribuyen al derecho a la vivienda el carácter de fundamental, carácter y trascendencia que no puede ser desconocido en nuestro derecho. Desde luego, y tampoco por nuestro
Tribunal Constitucional, que ya en la sentencia 198 del año 12 reconoció por primera vez que el derecho a contraer matrimonio era un derecho fundamental, gracias a la suscripción por España de instrumentos internacionales que así le reconocían este carácter. Y, por tanto, supuso aceptar, dijo el Tribunal Constitucional, que los derechos reconocidos como fundamentales por tales instrumentos no pierden tal carácter por su ubicación sistemática en la Constitución y, por tanto, con independencia de que se encuentren en el capítulo segundo o en el capítulo tercero del título primero de la Constitución. Desde luego, la reivindicación del carácter fundamental del derecho a la vivienda no es meramente nominal, no es meramente doctrinal. Implica reconocer al ciudadano que precise ejercerlo una especial protección. Así, dice el Tribunal Constitucional que los derechos fundamentales son derechos que exigen una especial protección subjetiva, que se traduce en que el propio Tribunal Constitucional ha de garantizar al titular del derecho en cuestión que la posición jurídica derivada del reconocimiento del derecho no quede eliminada o desnaturalizada por el legislador. Y ello, pues, el legislador, es sujeto de una obligación negativa que le impone el deber de no lesionar la esfera de libertad que contiene el derecho. Por todo ello y en conclusión, la aprobación del proyecto de ley supondrá, en primer lugar, la realización por una ley que formará parte del ordenamiento jurídico de nuestro Estado social de uno de sus valores superiores, la justicia. En segundo lugar, el reconocimiento del derecho a la vivienda como derecho fundamental de los ciudadanos. En tercer lugar, la imposición a los poderes públicos del deber de conceder a los ciudadanos que lo precisen el uso de una vivienda digna y adecuada. En cuarto lugar, el derecho de los ciudadanos que hayan visto rechazada su petición a recabar tutela judicial efectiva y la eventual condena a la administración competente para que les conceda el uso de una vivienda digna y adecuada. Y en quinto y último lugar, la viabilidad del recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional frente a aquella ley que elimine o desnaturalice la posición jurídica del ciudadano derivada del reconocimiento del derecho. Así, y de esta forma, el proyecto de ley, una vez entre en vigor, se convertirá tanto en uno de los pilares en los que se asentará con mayor solidez nuestro Estado social, como en garantía de una convivencia más justa y, por ello, más fuerte. Un dels records de la meva infantesa és, com el de no pocs il·licitants, la emocionant arribada a cavall d'en Cantó a la plaça de baix de la Vila. I com, a continuació, després del toc introductori del tabalet, el bosser, amb la seva cantarella característica, fa saber, per ordre del justícia de la vida d'Elx, la notícia. La notícia que fa 44 anys hauria d'haver dit el bosser a propòsit de la commemoració d'avui seria: per ordre del senyor alcalde, a tots els que vegin i entenguin aquesta Constitució, sabieu que les Corts han aprovat la Constitució següent i el poble espanyol l'ha ratificada. Per tant, mane a tots els licitants, particulars i autoritats, que guarden i facin guardar aquesta Constitució com a norma fonamental de l'Estat. Regna l'entusiasme. El 6 de diciembre de 1978, hace ya 44 años, el pueblo español
apoyó la Constitución que ha llegado hasta nuestros días. En consecuencia, el Ayuntamiento d'Elx ha estimado oportuno distinguir con la medalla de plata del Bimilenari en este acto institucional a aquellas personas o asociaciones cuyo trabajo es importante para la consolidación de los hábitos democráticos en Elche. A continuación, se va a hacer entrega de la medalla de plata del Bimilenari de la ciudad al IES, al Instituto de Enseñanza Secundaria Joanot Martorell, en reconocimiento a la trayectoria educativa del centro, en la que han desarrollado programas de inclusión del alumno, de multiculturalidad y un largo etcétera, siendo uno de los más destacados el Premio Nacional Vicente Ferrer de Educación para el Desarrollo. Invito a que nos acompañen en este estrado al alcalde de Elche, don Carlos González, a la teniente de alcalde, doña Ana Araviz, que hará entrega de la distinción, y a don Joan Carles Rizo Ferrer, director del centro. No la vaya a tirar. Primer de tot, la meva enhorabona de bestreta a la resta de guardonats i felicitats també. Distingit, excel·lentíssim senyor alcalde d'Elx i diverses autoritats, entitats i associacions. L'IES Joanot Martorell d'Elx arreplega aquesta medalla de plata del Bimilenari de la nostra ciutat amb complaença, delectació i molt d'orgull. Tanmateix, no és gens fàcil treballar en un centre educatiu, en el barri de Carrús, al qual jo pertany, on coexisteixen més de 30 nacionalitats diferents i amb el 50% d'alumnat immigrant, on al voltant de 45 alumnes no saben parlar actualment ni el castellà ni el valencià. És per això que la comunitat educativa del Joanot ha rebut aquest premi amb eufòria i gaubança. La tasca del professorat ha sigut determinant per ajudar a un alumnat que en la seva gran majoria té unes condicions socials i econòmiques desfavorides amb risc d'exclusió social. Un professorat que decideix continuar a l'institut malgrat les dificultats i els entrebancs que es troba dia rere dia. El desgast físic i emocional es fa palès a mesura que avancen els cursos i els anys. D'aquesta manera, com a director del Joanot, vull ressaltar i emfasitzar l'agraïment a l'excel·lentíssim senyor alcalde d'Elx, Carlos González Serna, i a l'Ajuntament d'Elx. Sempre ens heu tractat amb estima, amb calidesa, amb entusiasme i amb passió. Us hem tingut incessantment del nostre costat per a qualsevol cosa que requerim i necessitem. Moltes gràcies de cor. Així mateix, no puc deixar d'esmentar els serveis socials d'Elx, a la unitat de menors i vulnerables UMEF, a la policia local, a la Policia Nacional i a la Comissió d'Absentisme d'aquesta ciutat, en concret a Manoli i Itziar, i tantes altres entitats que fan que el nostre treball siga més senzill, accessible i perspicu. Comptat i debatut, no puc acabar aquest discurs sense parar esment en la secretària Maria José Pallà, en el cap d'estudis Francisco Jiménez Mollà i en el vicedirector i catedràtic Ángel Luis Torres Climent. 3 membres de l'equip directiu que dediquen moltes més hores, de les quals pertoquen amb un sobrecost en les seues vides personals i familiars. I el més cabdal de tot, sense perdre mai el somriure, el respecte i l'interesa.
Moltes gràcies a 3 persones meravelloses, esplèndides i admirables. Feliç dia de la Constitució. A continuación se va a hacer entrega de la medalla de plata del Bimilenari de la ciutat al proyecto para la mejora de la convivencia en los institutos de Elche Convielch, en reconocimiento al trabajo realizado desde el curso 2004-2005 en las aulas de los institutos de Elche, con el fin de mejorar el clima de convivencia, reducir el fracaso escolar y prevenir las situaciones de acoso en las aulas. Entregará la distinción doña María José Martínez, teniente de alcalde, y recibirá la distinción doña Julia Miquel Lajarín, coordinadora del proyecto. Les invito a que se acerquen al centro del estrado para la entrega de la distinción. Estimado señor alcalde, queridísima María José, miembros de la Corporación Municipal, invitados, invitadas, en Convielch estamos profundamente agradecidos por este reconocimiento a nuestra labor, que es un reconocimiento a la intención y práctica por parte del profesorado de los institutos de Elche de promover un clima de paz entre nuestro alumnado. Son jóvenes que el día de mañana serán los adultos que vivirán y gobernarán esta ciudad que tanto queremos. Esta mención nos anima a seguir trabajando para conseguir esa ciudad educadora con la que soñamos. Una ciudad amable e inclusiva, con ciudadanos y ciudadanas que reconozcan los intereses y necesidades de los demás y que sepan resolver sus diferencias de manera dialogada, respetuosa y empática, construyendo así una convivencia pacífica y armónica. Muchas gracias. Convielch continuará llevando adelante su labor, tanto en los centros educativos como en nuestros entornos más próximos y, por extensión, en el conjunto de la sociedad ilicitana. Muchas gracias a todos. A continuación se va a hacer entrega de la medalla de plata del Bimilenari de la ciutat a don Vicent Bordonado Gomis, geógrafo y presentador del Tiempo desde 2008, en reconocimiento a su labor en la medición del clima de nuestro término municipal y por su compromiso firme en la divulgación de la actividad y las tradiciones del Camp d'Elx. Entrega la distinción doña Patricia Macía, teniente de alcalde, y recibe la distinción don Vicent Bordonado Gomis, a los que invito a que se acerquen al centro del estrado para la recepción de la distinción. Molt bon dia, estimat alcalde, Patrícia, corporació municipal, autoritats, amics, amigues. La veritat és que avui és un dia molt content per a mi. Moltes gràcies per aquest reconeixement, senyor alcalde, perquè la veritat, això significa que pareix que la tasca que estem desenvolupant va per el bon camí, que estem caminant en la bona direcció.
I com ha dit el senyor secretari de l'Ajuntament, una tasca que ha començat públicament a partir de l'any 2008, en abril de 2008, en la xicoteta pantalla tan estimada per a mi com és Teleells. Teleells és ma casa, és la meva família, i gràcies a aquesta plataforma de comunicació que arrencava en març de 1987, fa 35 anys, he pogut aplegar i entrar a les cases de vostès cada nit en les prediccions meteorològiques. Per davant tenim molts reptes. Tenim el canvi climàtic. Ells pot ser una ciutat, pot ser un municipi, exemple en adaptació al canvi climàtic. Tenim un Camp d'Ells magnífic i un programa, el Camp d'Ells. Anem ja per el número 682. Fa 14 anys que s'està fent el programa El Camp d'Ells per a donar-li veu i visibilitat al camp, a la gent del Camp d'Ells, a la gent que jo estime, perquè jo soc del camp i des de moltes generacions vinc de família d'agricultors i agricultores. I el camp l'estime molt, i aquest és el treball que tenim que fer. Aquest és el treball, donar visibilitat, conèixer les nostres tradicions, les nostres senyes d'identitat, la cultura, la gastronomia, tot això és fundamental. Donar-li veu a la gent major amb el programa Projecte Puçol, un programa integrat en un dels patrimonis, dels 3 patrimonis de la humanitat que tenim a Cienells, el misteri, el palmeral, Projecte Puçol, donar-li veu a la gent major perquè mos conte les seues vivències, la seva història, perquè per afrontar el futur tenim que conèixer les nostres raïls i d'on venim nosaltres. Això és completament fundamental. I estem entrevistant a gent major i estem reconeixent-los el seu treball i el seu esforç. La veritat és que ser il·licitar és un orgull. La meva tasca en altre municipi d'Espanya tal volta no la faria igual. La tens que fer en la teua terra, en la terra que estimes de veritat, en la teua llengua materna, en el valencià del Camp d'Ells, no en el valencià normatiu, en el valencià del Camp d'Ells. I clar que sí, molt agraït a l'Ajuntament, moltes gràcies a tots i a totes i felicitats als meus companys. Seguidamente se va a hacer entrega de la medalla de plata del Bimilenari de la ciudad a la Asociación de Mujeres y Familias del Ámbito Rural AMFAR Elche, en reconocimiento a la labor que realizan en defensa de los derechos e intereses de las mujeres rurales, destacando sus esfuerzos por dar visibilidad a la labor que desarrollan las mujeres rurales en la sociedad y concretamente en el Camp d'Elche. Entregará la distinción don Félix Sánchez y Gamero, concejal, y recibe la distinción doña Tere Antón Díez, presidenta de AMFAR. Les invito que se acerquen al centro del Estado para entrega de la distinción. Buenos días, muchas gracias a la Corporación Municipal y a todos los que han trabajado por que nos concedan esta medalla en este día tan importante, el Día de la Constitución, para ser visible sobre todo a la mujer y a la mujer en el medio rural. Ahí es de donde nosotros, los agricultores y agricultoras, comemos, pero también la población. Eso nos da ánimos para seguir trabajando en estos momentos tan difíciles para todos y en el medio rural. Seguiremos trabajando por el bien nuestro y por el bien de la población. Muchas gracias de nuevo. Gracias.
Y a continuación se va a hacer entrega también de la medalla de plata del Bimilenari de la ciudad al comedor social Al Taufik, creado por Ahmed Sarouk y su esposa María Eugenia Bermúdez en el barrio de Carrús, en reconocimiento a su labor social hacia las personas con menores recursos de nuestra ciudad. Entregará la distinción don Mariano Valera, teniente de alcalde, y recibirá la distinción don Ahmed Sarouk y su esposa doña María Eugenia Bermúdez, a los que invito se acerquen al estrado para recibir la distinción. Buenos días a todos. Estoy como una palma en el viento, estoy temblando. Agradecemos muchísimo este reconocimiento a la corporación del ayuntamiento. También queremos agradecer esta ayuda que nos da el ayuntamiento para poder seguir con esta labor que estamos haciendo, porque desde que empezó esta ayuda nos alivió muchísimo económicamente. Y desgraciadamente, como ha ido aumentando cada vez más la gente necesitada, pues agradecimiento total al ayuntamiento por lo que nos están dando. Vino una chica dinamarquesa voluntaria para ayudarme un día en el comedor. Entonces le pregunté si tenían en Dinamarca comedores sociales. Me sorprendió, me dijo que no había ninguno. Y eso lo deseo para toda España y para todo el mundo, que no haya comedores sociales, porque así sería verdaderamente que todo el mundo está bien en esta vida. Y agradecemos a todo el mundo el apoyo, porque hay muchísima gente que nos apoya aparte del ayuntamiento. Agradecimiento hacia ellos también. Y agradezco a mi mujer que vaya en el mismo sentido mío en querer, y a mi hija también, en querer ayudar a la gente. Muchísimas gracias. A continuación, se va a hacer entrega de la medalla de plata del Bimilenari de la ciudad a la Fundación Secretariado Gitano, entidad social sin ánimo de lucro, en reconocimiento por el servicio que realizan en el desarrollo de la comunidad gitana en Elche, con el fin de hacer desaparecer las barreras sociales de las personas gitanas, para que éstas posean las mismas condiciones y oportunidades que el resto de la ciudadanía. Entregará la distinción doña Esther Díez, teniente de alcalde, y recibirá la distinción doña Raquel Sola Sánchez, coordinadora del Secretariado Gitano de Elche, y les invito a que se acerquen al centro del estrado para entrega de la distinción. Señor alcalde, autoridades, amigos y amigas, tengo que pedir disculpas porque hoy la voz no me acompaña. Voy a ser muy breve. En primer lugar, agradecer al Ayuntamiento de Elche el que nos haya hecho entrega de esta alta distinción y el reconocimiento, que para nosotros es muy, muy importante. Desde la Fundación Secretariado Gitano llevamos más de 20 años trabajando en la ciudad de Elche por la promoción integral del pueblo gitano,
a través del desarrollo de programas de carácter finalista centrados principalmente en ámbitos clave para garantizar la inclusión social de este colectivo. Estamos hablando de programas dirigidos a la educación, al empleo, a la vivienda, a la salud, a la igualdad de trato y la no discriminación. Pero esta labor no sería posible sin el apoyo de las instituciones y de las administraciones públicas, y en este caso reiteramos nuestro agradecimiento al Ayuntamiento de Elche y a todo su equipo de Gobierno por su apoyo a estos programas que, en definitiva, tratan de mejorar la calidad de vida de los gitanos y gitanas de nuestra ciudad. Gracias, señor alcalde, y especialmente gracias a ti, Mariano. Y, por supuesto, agradecer al gran equipo humano que hay detrás de estos programas que conforman el Secretariado Gitano en Elche por su implicación, su dedicación y su esfuerzo. Este reconocimiento es para vosotros, compañeros y compañeras. Finalmente, nos gustaría dar las gracias por permitir dar visibilidad al pueblo gitano en un día tan importante como el de hoy, 6 de diciembre, día en el que se conmemora nuestra Constitución. Sirva este acto de reconocimiento también a los gitanos y las gitanas de nuestra ciudad como ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho. Muchas gracias. A continuación se va a hacer entrega también de la medalla de plata del bimilenari de la ciutat a la Almazara El Tendre, empresa familiar ilicitana más antigua de la Comunidad Valenciana, fundada en 1839, en reconocimiento a su dilatada trayectoria empresarial de casi 2 siglos. Entregará la distinción don Carles Molina, concejal, y recibirá la distinción don Joaquín José Sempere Vicente, gerente de la Almazara El Tendre. Les invito a que se acerquen al centro del Estado. Voy a ser muy breve, porque está Arantxa por ahí que nos está mirando. Bueno, sobre todo agradecer al señor alcalde, a regidors i a autoritats per acordar-se de l'Almazara del Tendre per este reconeixement. Estic molt orgullós i molt agraït. Donar-li l'enhorabona als meus companys premiats, que sin duda alguna merescuda este galardó. Y contaros que fa unos 200 años, hace unos 200 años, aquí a un tiro de piedra de aquí, Gaspar Fernández Díez montó una almazara. Esta almazara estaba en Calleja, Puerta Taullas. Y el día 20 de abril del 1839, su hija hereda la almazara y la llevó a donde está ahora, en el Hort del Tendre. Y desde entonces ha trabajado ininterrumpidamente. ¿Quién les iba a decir a nuestros tatarabuelos que 7 generaciones después nos iba a gustar hacer tanto el aceite de oliva, de aquí del Camp d'Elx, el oli de nuestra tierra? Muchas gracias. Y seguidamente se va a hacer entrega de la medalla de plata del bimilenari de la ciutat a don Santiago Gambín Hernández, la voz radiofónica del Elche Club de Fútbol, en reconocimiento a su trayectoria profesional como periodista deportivo y escritor, destacando por su labor incansable en la recuperación de la memoria colectiva y los valores del deporte en nuestra ciudad. Recibirá la distinción entregará la distinción don Vicente Alberola, teniente de alcalde, y recibirá la distinción don Santiago Gambín Hernández. Les invito a ambos que se acerquen al centro del estrado para la entrega de la distinción.
alcalde, concejales, señoras, señores, con un fuerte sentimiento de orgullo y gratitud recibo esta distinción. Mi agradecimiento en primer lugar a mi familia, que ha sido el soporte vital que me ha permitido desarrollar una larga trayectoria profesional. Mi agradecimiento también al conjunto del deporte ilicitano, a esos cientos y cientos de niñas y niños que cada día llenan las instalaciones deportivas municipales jugando a balonmano, baloncesto, voleibol, natación, atletismo y tantas otras disciplinas que han dotado a la ciudad de Elche de un fuerte y hermoso perfil deportivo. Mi agradecimiento a todos esos hombres que como dirigentes, entrenadores o patrocinadores anónimos han hecho grande el deporte base ilicitano. Mi agradecimiento también a ese grupo de directivos que durante años y años y años, por el amor, por el cariño a unos colores y a un escudo que son colores y escudo de la ciudad, y con una enorme generosidad nos han permitido hoy, estos días, celebrar el centenario del Elche Club de Fútbol. Mi agradecimiento también a mis compañeros de prensa, radio y televisión, que habiendo difundido todos estos valores y todas estas actividades, la han metido en nuestros hogares. Mi agradecimiento, mi gratitud a todos ellos, porque yo les aseguro que sin ellos yo hoy no estaría aquí recibiendo esta distinción, este obsequio que me enorgullece del Ayuntamiento de Elche. Sin ellos no hubiese sido posible. Muchísimas gracias. Feliz Día de la Constitución. A continuación se va a hacer entrega de la medalla de plata del Bimilenari de la ciudad a don Iván Agulló Ródenas, investigación y cosmólogo, en reconocimiento a su destacada labor profesional en el campo de la física teórica, siendo el primer español en recibir el prestigioso premio de la Gravity Research Foundation, y va a entregar la distinción don Héctor Díez, teniente de alcalde, y recibirá la distinción don Iván Agulló Ródenas. Les invito a que se acerquen al centro del estrado para la entrega de la distinción. Bé, jo per a que el meu amic Vicent no em renegue, vaig a parlar en valencià del Camp d'Elx no normatiu. Alcalde, autoritats polítiques, veïns, veïnes, família, tinc moltes coses que agrair, tantes que podria estar així parlant per hores i hores, però vaig a ser breu, Arantxa, i vaig agrair principalment 4 coses. La primera, agrair a l'Ajuntament d'Elx en general per aquesta distinció. És algo que me toca molt el cor, sent il·licitar i visquent en Llum, com visc, més de 7.000 quilòmetres de distància, i tornar així a la meva ciutat, on ha nascut, ha crescut, m'ha educat, i rebre aquesta distinció és algo que em toca el cor particularment, tot un orgull i molt agraït.
També perquè reconec que no és una distinció a mi soles, no? És una distinció a l'educació, a la ciència i, sobretot, algo que ha de servir per a promoure el valor de la ciència i per a animar a les noves generacions a que vegin la ciència i la tecnologia com un camí a seguir. També vull agrair al Club Rotari, del qual tinguem així el president i l'expresident, perquè ells tenen part de la culpa de que jo estigui així. Agrair en general la labor que feu altruista per el bé de la societat en general i de la ciència en particular, i perquè compartim molts valors que ens faran amics per molts anys. Moltes gràcies. També agrair, per supost, a la meva família, perquè, com ahir discutia en els meus amics del Club Rotari, una batalla, una guerra no la guanya un soldado, una guerra se guanya en un bon exèrcit, i la meva família, des dels meus avis, agricultors del Camp d'Elx, els meus pares, que viuen en la Valla, els meus sogres, els meus germans, tots han sigut contribuïdors de que jo estigui així. Jo soc avui el cap visible, però darrere n'hi ha tota una piràmide que ha fet això possible. I per acabar, vull agrair a l'educació pública, perquè l'educació pública ha sigut la causa per la que jo estic així. No hem d'oblidar el valor que té l'educació pública en la societat. Han sentit abans una magnífica conferència sobre la importància del dret a la vivienda. El dret a l'educació és un altre dels pilars fonamentals de la nostra societat i ens permet, és l'element d'igualtat en la nostra societat. És el major element per a escalar en l'escala social, independentment d'on vingues. Una educació de qualitat, i vull donar les gràcies en particular. Això és tot i moltíssimes gràcies. Asimismo, la Junta de Gobierno, también reunida en sesión del 2 de diciembre, acordó conceder la medalla de plata del Bimilenari de la ciudad a doña María José Boix Fluxà, decana de los juzgados de Elche entre los años 2014 a 2022, en reconocimiento a su excelente gestión en la Administración de Justicia de nuestra ciudad. Entregará la distinción don Ramón Navaz, teniente de alcalde, y recibirá la distinción doña María José Boix Fluxà, a la que invito se acerque al centro del estrado para recibir la distinción. Traía algo escrito, pero después de ver a mis predecesores, no sé si abrir el formato o no. Bueno, alcalde, corporación local, amigos y amigas, dar las gracias en primer lugar al Ayuntamiento de Elche, encabezado hoy aquí por su alcalde, por esta medalla que se me ha otorgado, no sé si merecida o inmerecida, pero de la que estoy muy contenta. También aclarar que parece que ya hoy se ha subsanado el pequeño error que partió el viernes del comunicado del Ayuntamiento por el que se me concedía el cargo de decana del Ilustre Colegio de Abogados, que me habría encantado serlo si hubiera sido abogada en ejercicio, pero no. Pero de todas formas estoy muy contenta porque su decano aquí presente me hicieron colegiada de honor este año, con lo cual mi gratitud eterna. Lo que sí he sido durante mis últimos 8 años ha sido decana de los juzgados de esta ciudad, cargo que abandoné para irme a la audiencia provincial, y tengo que reconocer aquí que cada día me arrepiento, porque lo que realmente me gusta a mí es esto de servir, es lo gubernativo. Hoy estoy inmensamente feliz por estar aquí en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de mi ciudad, y sobre todo por el día que es el 44º cumpleaños del texto constitucional, texto que creo que ha traído la democracia,
a este país y que yo me considero una fiel seguidora, sobre todo de ese título primero que recoge los derechos y las libertades. Y sobre todo del artículo primero que ha mencionado don Lorenzo, ese que dice así como España es un Estado social y democrático de derecho que propugna entre los valores fundamentales del ordenamiento jurídico, la libertad, la igualdad, la justicia y el pluralismo político. Podríamos hablar de todos ellos muchísimo tiempo, pero como está ahí Arantxa, me queda medio minuto, voy a dedicarme a insistir en aquel, o sea, que para mí ha llenado de alguna forma mi vida, que es la justicia. La justicia con mayúsculas para mí es la justicia social, esa que estos colectivos que han sido premiados hoy desarrollan día a día, pero hay otra justicia, la justicia con minúscula, de la que llevo dedicándome 25 años de mi vida y si Dios quiere tendré otros 20 por delante, que es la justicia que impartimos aquellos jueces que nos dedicamos a solucionar los conflictos pequeños o no tan pequeños de los ciudadanos. Y permitidme una sola reflexión. Para mí la justicia ha de ser una justicia de proximidad, una justicia restaurativa, una justicia cercana y de puertas abiertas. Y esa debe ser la aspiración de todos los que impartimos esta profesión. Mi enhorabuena a don Lorenzo, ha sido brillante. Vamos, si me hubieran dado a mí el Ramdol y me hubieran puesto en el compromiso de hacer esa conferencia, me hubiera podido, seguro, brillante. Y a todas aquellas entidades, colectivos y personas que habéis sido hoy premiadas, al igual que yo, por vincularos con alguno de esos valores esenciales de la Carta Magna a la que yo admiro. Feliz Día de la Constitución a todos. La Junta de Gobierno local, reunida en sesión el 2 de diciembre de 2022, acordó conceder el Ram d'Or a don Lorenzo Prats Alventosa, invitado institucional para pronunciar la conferencia central del acto conmemorativo del Día de la Constitución, en atención a su consideración de persona especialmente destacada en su actividad profesional. Entregará la distinción don Carlos González Serna, alcalde de la ciudad, y la recibirá don Lorenzo Prats Alventosa, catedrático en Derecho Civil y abogado, al que nuevamente invito que se acerque al centro del Estado para recibir la distinción. De nou, senyor alcalde, senyors regidors, autoritats i ciutadans d'Elx, família, amics, només unes poques paraules d'agraïment, evidentment, en un valencià que ja no és el normatiu del Camp d'Elx, sinó el que he après durant els últims anys de la meva vida, més de 15 anys, parlant el valencià del nord, és a dir, aquell que es parla més enllà de l'Ebre. Gràcies, i gràcies, evidentment, als ensenyaments que he rebut de la meva dona, Anna Vall. Doncs, moltes gràcies, alcalde, per haver decidit distingir-me amb la concessió del Ram d'Or. Em sento realment molt honrat. I en honrar-me a mi, honreu també a la meva família. Una família que, segons coneixem, gràcies a la minuciosa recerca del meu germà, Antonio Prats, té arrels profunds a aquesta la nostra ciutat, des de ja fa més de 200 anys. Segons resulta dels documents trobats a la segona meitat del segle XVIII, va néixer a Elx un tal Lorenzo Prats, que fou pare a la seva vegada d'un Francisco Antonio Prats, que fou pare a la seva vegada d'un Lorenzo Prats,
i fins avui. Que ens trobem aquest digne saló de plens, un Francisco Prats, de 91 anys, memòria de la història recent d'Elx. Pare, d'aquí les parla en aquest moment, només per agrair de nou el gran honor que m'han fet a mi i a la nova família. Moltes gràcies. Estimadas autoridades, personalidades distinguidas, invitados, señores y señoras, ruego a todos ustedes nuevamente se pongan en pie para escuchar el himno nacional. Cuando tú me digas. Sí, pues todo este aplauso después de los últimos acordes del himno de España. Finaliza este acto del 6 de diciembre, acto institucional con motivo del Día de la Constitución. Un acto muy emotivo donde se han otorgado, además del Randor, al conferenciante Lorenzo Prats, catedrático de Derecho Civil. También se han concedido esas 10 medallas de plata del Bimilenario a personas, a colectivos y asociaciones de la ciudad a la que se les ha reconocido esa labor de representar los valores de la Carta Magna en sus 44 años de historia, después de esa aprobación en el año 1978 por parte de todos los españoles. Como decimos, además de ese Randor que se ha otorgado a Lorenzo Prats, catedrático de Derecho Civil, también se han entregado esas medallas de plata a la magistrada de la Audiencia Provincial y exdecana de los jueces de Elche, María José Boix, por esa labor en la gestión de los juzgados, una gestión excelente y muy humana. También se ha querido reconocer el trabajo incansable desde hace años del comedor social Al Taufik en favor de las personas más desfavorecidas de nuestro municipio. Además, al investigador y cosmólogo ilicitano Iván Agulló por su
trayectoria profesional en el campo de la física teórica, además del periodista deportivo y el escritor Santiago Gambín, también a nuestro compañero Vicente Bordonado, nuestro hombre del tiempo aquí en Teleelch, en la defensa de los valores y en esa transmisión de conocimientos sobre nuestro campo ilicitano, también en este acto de la Constitución que Teleelch les ha llevado a sus casas en directo desde las 12:30. También se ha querido reconocer con esa medalla de plata del Bimilenaria a la Fundación Secretariado Gitano por su trabajo en romper esas barreras sociales en favor del colectivo de las personas de etnia gitana, además del Instituto Joanot Martorell por su labor docente y también por la gestión de la multiculturalidad en las aulas, además de al proyecto Convielch, que también trabaja por reducir el fracaso escolar, y también a la Asociación de Mujeres y Familias del Ámbito Rural, ANFAR, que también lleva años trabajando para mostrar esos valores del campo y también de la importancia del trabajo de la mujer en el campo ilicitano. Como decimos, un acto que empezaba a las 12:30 en punto, ha durado poco más de hora y media, donde además de entregarse este Randor y esas medallas de plata del Bimilenari, también hemos podido escuchar el discurso del alcalde en defensa de esa Constitución que entró en vigor hace hoy 44 años, donde ha destacado esa importancia de la democracia, esa importancia que también significa, decía, el respeto al adversario, también a las instituciones y, cómo no, a toda la ciudadanía a la que representan. También hemos podido escuchar esa conferencia magistral del catedrático de Derecho Civil, Lorenzo Prats, sobre el derecho fundamental a la vivienda. Como decimos, un acto muy emotivo donde se han entregado esas distinciones, las más importantes que otorga el ayuntamiento aquí en la ciudad. Un acto también muy diferente al del año pasado, porque ya no existen esas restricciones por la pandemia. Vemos en estos momentos esa foto de familia, el alcalde con todos los miembros de la corporación municipal, del gobierno local y también de la oposición, con todos esos premiados, con el Randor a Lorenzo Prats, el ilicitano, catedrático de Derecho Civil, y también a todas esas personas, colectivos y asociaciones de nuestra ciudad, por ese trabajo incansable que llevan años realizando. Después de esa foto de familia, vamos a ver si podemos hablar con protagonistas. Si podemos hablar con el alcalde de la ciudad, con Carlos González. A ver si podemos hablar con el alcalde. Si podemos hablar con él. Después de esa foto de familia con todos los premiados, hablamos, después de hablar antes con algunos de los premiados antes del comienzo de acto, vamos a ver si podemos hablar ahora con el alcalde, una valoración de este acto tan emotivo con motivo del Día de la Constitución y ese discurso donde ha destacado esos valores democráticos de nuestra Carta Magna. Alcalde, muy buenas tardes. Ya después de ese acto de la Constitución, un acto donde se ha reconocido, pues ese trabajo incansable de personas y colectivos de nuestra ciudad, con esa medalla de plata y ese Randor de la ciudad. Bueno, efectivamente, primero un día muy importante
para todos, para los españoles, también para los ilicitanos y ilicitanas. Conmemoramos el 44 aniversario de la Constitución y lo que la Constitución supone para todos nosotros: convivencia, paz, progreso, desarrollo social. Y hoy hemos querido celebrarlo en Elche reconociendo a entidades, a colectivos y a personas que han destacado precisamente por hacer realidad esos valores sociales que son fundamentales en nuestra Constitución. Un discurso que ha destacado esa gran transformación de España en estos 44 años en vigor de la Constitución, y también ha hablado de ese milagro democrático, político y cívico después de esos años de los que venía España. Bueno, efectivamente, hace 44 años España era un país atrasado y empobrecido. Y hoy es un país con futuro y es un país con bienestar y con un Estado de Derecho consolidado. Y ese es un auténtico milagro político, cívico y democrático que se debe fundamentalmente a los valores de la Constitución, a los padres y madres de la Constitución y al pueblo español que fue capaz de optar por la libertad en los años de la transición. Así que lo que hemos querido es poner en valor lo que la transición, lo que la democracia y lo que la Constitución suponen para todos nosotros. Además también ha destacado la importancia de esa democracia, de seguir tratando de conservarla a través del respeto al adversario, a las instituciones y, como no, también a los ciudadanos, a los que representan. Bueno, efectivamente, creo que un mensaje importante el Día de la Constitución es hablar de los valores constitucionales y de todo lo que hay detrás de esta transición ejemplar de los españoles. Y una pieza clave detrás de esta dinámica que hemos construido entre todos es el respeto al adversario, el respeto a las instituciones y, en definitiva, el respeto a los ciudadanos. Hay que practicar el respeto como una forma de cuidar nuestra democracia y de cuidar nuestra Constitución. Por lo tanto, el mensaje que modestamente he querido dejar hoy en el Salón de Plenos es la importancia de la Constitución, de la democracia y la necesidad de cuidar nuestra democracia. Y se cuida respetando la Constitución y respetándonos entre nosotros. Muchísimas gracias, alcalde de Elche, Carlos González. Y después de estas palabras del alcalde Carlos González y después de esa foto de familia de todos los premiados junto a la Corporación Municipal, solo queda poner el punto y final a este acto del 6 de diciembre, Día de la Constitución, un acto muy emotivo donde se han entregado esas medallas de plata del Bimilenari, también del Ram d'Or, con esa conferencia magistral del catedrático Lorenzo Prats sobre el derecho fundamental a la vivienda. Solo recordarles que pueden volver a ver este acto de la Constitución en nuestra página web teleelch.es y también recordarles que la programación aquí en esta casa en Teleelch continúa a lo largo de todo el mes de noviembre con diversos programas en directos como ese pregón de la Avenida de la Virgen el 26 de diciembre o también la cabalgata de Reyes. Sin más, me despido desde este Salón de Plenos deseándoles un feliz Día de la Constitución.